El despertar de la gacela y el menú prohibido. Pedro llegó a Jope y subió de inmediato a la sala de arriba. La escena era desgarradora. No había teólogos ni sacerdotes, sino viudas llorando. Rodearon a Pedro, mostrándole con manos temblorosas las túnicas y los mantos que Tabita les hacía cuando vivía. No eran reliquias sagradas, eran pruebas de amor cosidas con hilo. Pedro se conmovió, pero sabía que el ruido del duelo impedía el milagro. Necesitaba silencio absoluto. Hizo salir a todos. Se quedó solo con el cadáver. La habitación quedó en calma. Pedro se puso de rodillas y oró. Luego, se volvió hacia el cuerpo y usando el mismo poder que había visto usar a su maestro, ordenó: Tabita, levántate. En aquel silencio, se oyó una respiración profunda. Ella abrió los ojos. Al ver a Pedro, se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. La noticia corrió como la pólvora por todo Jope. La muerte había sido revertida. Muchos creyeron en el Señor. Pedro decidió quedarse allí bastante tiempo, alojándose en casa de un tal Simón, curtidor. Un detalle crucial: los curtidores trabajaban con pieles muertas y olores fuertes, algo que los judíos estrictos evitaban. Pedro ya estaba empezando a relajar sus escrúpulos rituales. Mientras Pedro descansaba junto al mar en Jope, a 50 kilómetros al norte, en la majestuosa capital romana de Cesarea, el destino de los gentiles estaba a punto de cambiar. Allí vivía Cornelio, un centurión de la cohorte itálica. No era un ocupante cruel. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios constantemente. Era un cásic judío, pero para la ley seguía siendo un gentil, un impuro con el que no se podía comer. A eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión clara. Un ángel de Dios entró en su casa. «Cornelio», le llamó. El soldado, acostumbrado a dar órdenes, sintió miedo ante la autoridad celestial. «¿Qué hay, Señor?» «Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios», dijo el ángel. «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro». Cornelio, disciplinado, obedeció al instante. Envió a 2 criados y a un soldado devoto rumbo al sur. Al día siguiente, mientras la comitiva romana se acercaba a Jope, Pedro subió a la azotea de la casa del curtidor para orar. Era mediodía. El sol calentaba y la brisa del mar traía olores de comida. Pedro sintió hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. La realidad física se desvaneció y vio el cielo abierto. Bajaba algo parecido a un gran mantel, atado por las 4 puntas, que se posaba sobre la tierra. Pedro miró dentro y se horrorizó. En el mantel había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Era un zoológico de lo prohibido. Cerdos, serpientes, animales que la ley de Moisés prohibía estrictamente tocar o comer. Entonces, una voz del cielo le dio una orden que iba contra 1500 años de tradición judía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, el judío devoto, reaccionó con repulsión instintiva. Incluso en una visión, no podía romper la ley. «De ninguna manera, Señor», protestó. «Jamás he comido nada profano o impuro». La voz respondió, y sus palabras retumbaron con una autoridad teológica aplastante: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano». Esto sucedió 3 veces. Y de repente, el objeto fue llevado de nuevo al cielo. Pedro se quedó en la azotea, perplejo, con el estómago vacío y la mente llena de dudas. ¿Qué significaba aquello? ¿Estaba Dios cambiando las reglas dietéticas? ¿O era algo más profundo? Justo en ese momento de confusión, sonaron golpes en la puerta de abajo. Los hombres enviados por Cornelio, los gentiles, acababan de llegar y preguntaban por él. El mantel no era sobre comida, era sobre personas. Mientras Pedro seguía perplejo en la azotea, el Espíritu le habló con una claridad que no admitía dudas. «Mira, hay 3 hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo». Pedro bajó. Al abrir la puerta, se encontró con uniformes romanos y criados gentiles. En otro momento,
habría cerrado la puerta. Ahora, les dijo, yo soy el que buscáis. Esa noche, Pedro hizo lo impensable, los invitó a entrar y los hospedó. Un judío ortodoxo durmiendo bajo el mismo techo que unos impuros. El muro de separación había empezado a derrumbarse. Al día siguiente, Pedro se puso en camino con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope como testigos. El viaje hacia el norte, por la costa hasta Cesarea, fue un camino de no retorno. Iban a cruzar una línea roja teológica. Al llegar a Cesarea, Cornelio los estaba esperando. El centurión no había perdido el tiempo, había convocado a sus parientes y amigos íntimos. La casa estaba llena de romanos. Cuando Pedro entró, Cornelius, el oficial del imperio más poderoso del mundo, salió a recibirlo y, sobrecogido por la santidad del momento, se postró a sus pies. Pedro reaccionó de inmediato. No quería adoración. Lo levantó del suelo, agarrándolo del brazo. Levántate, que yo también soy un hombre. Entró conversando con él y encontró la reunión multitudinaria. Pedro miró a aquella sala llena de gentiles y pronunció las palabras que cambiaron la historia de la religión. Vosotros sabéis que está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, dijo, reconociendo el tabú. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Cornelio explicó su visión del ángel y concluyó con una invitación solemne. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí ante la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha mandado. Pedro tomó la palabra. Su mente acababa de conectar todas las piezas, el mantel, los animales, el centurión. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, proclamó, sino que en cualquier nación el que lo teme y practica la justicia le es grato. Pedro comenzó a narrar la historia de Jesús, el bautismo de Juan, la unción con el Espíritu, cómo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Les habló de la cruz y de la resurrección. Les dijo que Jesús era el juez de vivos y muertos. Y entonces ocurrió algo inédito. Pedro ni siquiera pudo terminar su sermón. La réplica de Pentecostés todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. No hubo bautismo previo, ni confesión, ni ritos de iniciación. Dios se saltó el protocolo. El Espíritu irrumpió en la sala romana con la misma fuerza que en el cenáculo judío. Los fieles de la circuncisión, los judíos cristianos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. No daban crédito a sus oídos ni a sus ojos. Veían a aquellos romanos, a aquellos perros gentiles, hablar en lenguas y grandeza de Dios exactamente igual que ellos. El regalo del Espíritu Santo se había derramado también sobre los paganos. La evidencia era tan aplastante que Pedro lanzó la pregunta retórica definitiva. ¿Se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Nadie se atrevió a objetar. Mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. El centurión y su casa eran ahora parte del cuerpo. Las puertas del reino se habían abierto de par en par para toda la humanidad. Le rogaron a Pedro que se quedara unos días, y él aceptó, comiendo y viviendo con ellos. Pero en Jerusalén, los rumores vuelan. Y los sectores más conservadores de la Iglesia estaban afilando los cuchillos teológicos. Pedro tenía que dar explicaciones. La noticia del bautismo de Cornelio llegó a Jerusalén antes que Pedro. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de lo impensable. También los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, no esperaba una bienvenida de héroe, sino un tribunal informal. Los partidarios de la circuncisión, cristianos judíos estrictos, le reprocharon con dureza. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Para ellos, la pureza ritual era la línea roja. Pedro había contaminado su santidad. Entonces Pedro, con paciencia, comenzó a exponerles los hechos por orden. No usó argumentos teológicos complejos, sino la evidencia de la intervención divina. Les contó la visión del mantel, la voz del cielo y la llegada de los mensajeros de Cornelio. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar, explicó Pedro. Y cuando empecé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo igual que sobre nosotros al principio. Pedro lanzó su argumento final, una pregunta que desarmó cualquier objeción humana. Si Dios les ha dado el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo,
¿Quién soy yo para estorbar a Dios? La sala quedó en silencio. La tensión se disipó ante la evidencia de la voluntad divina. Cambiaron la queja por la alabanza. Así pues, concluyeron, maravillados, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión para la vida. La crisis teológica se había evitado, por el momento. Mientras Jerusalén aceptaba a regañadientes la apertura, en el norte, la historia avanzaba a velocidad de vértigo. Los que se habían dispersado por la tribulación de Esteban habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Al principio, hablaban solo a los judíos. Pero algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, la tercera ciudad más grande del imperio, una metrópolis de vicio, cultura y comercio, hicieron algo audaz. Se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. Fue un éxito rotundo. La mano del Señor estaba con ellos. Una gran multitud creyó y se convirtió. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Necesitaban enviar a alguien de confianza para supervisar aquel fenómeno. Enviaron a Bernabé. Bernabé, hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, llegó a Antioquía. Al ver la gracia de Dios actuando en los paganos, se alegró. Pero se dio cuenta de que la tarea era inmensa, necesitaba ayuda de primer nivel. Bernabé sabía exactamente a quién buscar. No volvió a Jerusalén a por los 12. Viajó a Tarso buscando a Saulo. Lo encontró en el retiro de su ciudad natal y se lo llevó a Antioquía. El nacimiento de los cristianos es una historia bíblica que nos lleva a la vibrante ciudad de Antioquía, un crisol de culturas donde la fe cristiana comenzó a tomar una forma distintiva. Aquí, Bernabé y Saulo, más tarde conocido como Pablo, dedicaron un año entero a enseñar y fortalecer a la creciente comunidad de creyentes. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos, un nombre que llevarían con orgullo y que definiría su identidad para siempre. Mientras tanto, profetas de Jerusalén llegaron a Antioquía, entre ellos Ágabo, quien, movido por el Espíritu, predijo una gran hambruna que afectaría a todo el mundo romano. Los cristianos de Antioquía, conmovidos por esta profecía, decidieron enviar ayuda a sus hermanos en Judea, demostrando su solidaridad y amor fraterno. En Jerusalén, la situación era tensa. El rey Herodes Agripa, y buscando congraciarse con los judíos, inició una cruel persecución contra la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, a espada, un acto que llenó de temor a los creyentes y que Herodes vio como una oportunidad para ganar más favor. Luego, Herodes ordenó el arresto de Pedro, planeando presentarlo al pueblo después de la Pascua para su ejecución. Pedro fue encadenado entre 2 soldados y custodiado por guardias en la prisión, una fortaleza aparentemente inexpugnable. Pero la iglesia, sin cesar, oraba fervientemente a Dios por él, suplicando por su liberación. La noche antes de su ejecución planeada, mientras Pedro dormía profundamente entre los soldados, un ángel del Señor apareció en la celda. Una luz resplandeció, y el ángel golpeó a Pedro en el costado, despertándolo y diciéndole: «Levántate pronto». Al instante, las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel le instruyó: «Vístete y cálzate tus sandalias». Luego le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió, pensando que todo era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Una vez en la calle, el ángel se apartó de él, y Pedro, dándose cuenta de la realidad de su liberación, exclamó: «Ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes». El nacimiento de los cristianos. Durante todo un año, Bernabé y Saulo vivieron allí, enseñando a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ya no eran solo nazarenos o del camino. Eran los partidarios de Cristo. En aquellos días de euforia, bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó y, movido por el Espíritu, anunció que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. La respuesta de los nuevos cristianos de Antioquía fue conmovedora. Los gentiles convertidos decidieron enviar un subsidio a los hermanos que vivían en Judea. Cada uno dio según sus posibilidades. Bernabé y Saulo fueron los encargados de llevar esa ofrenda al sur. Pero mientras llevaban ayuda, en Jerusalén se gestaba la persecución. En aquel tiempo,
el rey Herodes Agripa decidió matar a Santiago, hermano de Juan. Fue rápido y brutal. El primer apóstol en beber el cáliz del martirio, y para sorpresa de Herodes, aquello agradó a los judíos. Vio que la sangre cristiana le ganaba puntos de popularidad entre la élite religiosa. Ebrio de aprobación política, decidió ir a por el premio mayor, Pedro. Lo arrestó durante los días de los ácimos. Pero Herodes no cometió el error del Sanedrín, sabía que Pedro tenía antecedentes de fugas misteriosas. Así que impuso una seguridad de máxima categoría, lo metió en la cárcel y lo entregó a 4 escuadras de 4 soldados cada una para que lo custodiasen. 16 hombres de élite para vigilar a un solo pescador. Su plan era sacarlo después de la Pascua y ejecutarlo ante el pueblo como un espectáculo final. Pedro estaba en el corredor de la muerte, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. No tenían armas, ni abogados, ni influencia política, pero tenían la oración, el poder de Dios. Llegó la noche decisiva. Era la víspera del día en que Herodes iba a sacarlo para matarlo. Pedro dormía. Su calma era sobrenatural. Sabiendo que iba a morir al amanecer, dormía profundamente entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Los centinelas hacían guardia ante la puerta. Humanamente, era imposible escapar. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. El ángel no fue delicado. Tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Levántate aprisa». En ese instante las cadenas se le cayeron de las manos. «Cíñete y átate las sandalias», ordenó el ángel. Pedro obedeció, aturdido. «Échate el manto y sígueme». Pedro salió tras él. No sabía que era real, creía que estaba teniendo una visión. Pasaron el primer puesto de guardia. Nadie los vio. Pasaron el segundo. Nadie se movió. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, una barrera infranqueable. Pero la puerta, por sí misma, se abrió ante ellos. Salieron y avanzaron una calle. Y de pronto, el ángel lo dejó. Pedro se quedó solo en la oscuridad, sintiendo el frío de la noche. Volvió en sí y comprendió. Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes. Pedro, fugitivo, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó a la puerta del portal. Una criada llamada Rhodes salió a escuchar. Al reconocer la voz de Pedro, fue tal su alegría que, en lugar de abrir, echó a correr hacia adentro gritando: «¡Pedro está a la puerta!». Los que oraban la miraron como si estuviera loca. Pero ella insistía. Entonces buscaron una explicación lógica. «Será su ángel», decían, pensando que Pedro ya había sido ejecutado y era su espíritu. Pero Pedro seguía llamando insistentemente. Al final abrieron y, al verlo, se quedaron pasmados. Pedro les hizo señas con la mano para que callaran. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dio una orden estratégica: «Dádselo a saber a Santiago y a los hermanos». Y sin perder tiempo, salió y se marchó a otro lugar. Pedro pasó a la clandestinidad. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados. ¿Qué había sido de Pedro? Las cadenas estaban allí, las puertas cerradas, pero el prisionero no estaba. Herodes lo hizo buscar. Al no encontrarlo, interrogó a los guardias. Furioso y humillado, ordenó que los llevaran a la muerte. Herodes, frustrado, bajó de Judea a Cesarea. Pero su tiempo se estaba acabando. El rey que había tocado a los ungidos de Dios estaba a punto de recibir una visita terrible. En Cesarea, Herodes Agripa vivía sus últimos días de gloria, aunque él no lo sabía. Estaba enfadado con los habitantes de Tiro y Sidón, pero estos, sabiendo que su comida dependía del rey, sobornaron a Blasto, el camarero real, para conseguir una audiencia de paz. El día señalado, Herodes se vistió con sus vestiduras reales. Según cuentan las crónicas, la tela tejida con plata brillaba bajo el sol de tal manera que deslumbraba. Se sentó en la tribuna y les dirigió un discurso. El pueblo, adulador y temeroso, comenzó a gritar a voz de un dios y no de un hombre. Herodes absorbió el elogio. No rechazó la blasfemia, la disfrutó. Su ego se infló hasta tocar el cielo. Pero en ese mismo instante, el ángel del Señor lo hirió porque no había dado gloria a Dios. La caída fue horrorosa. No fue una muerte rápida por espada, sino una descomposición en vida.
Allí mismo, el hombre que había ejecutado a Santiago y encarcelado a Pedro, murió comido de gusanos. El contraste fue brutal, el rey se pudría, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplida su misión de entregar la ayuda económica, volvieron de Jerusalén a Antioquía, trayéndose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón el Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dio la orden que cambiaría el mapa del mundo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No hubo dudas. Ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bajaron al puerto de Seleucia y zarparon hacia Chipre. La gran odisea había comenzado. Recorrieron la isla de Chipre entera, anunciando la palabra en las sinagogas de los judíos, con Juan Marcos como ayudante, hasta llegar a Pafos, en el otro extremo. En Pafos residía el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente y máxima autoridad romana en la isla. Este mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero en la corte había un obstáculo. Un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, o también conocido como Elimas, el mago. Elimas sabía que si el gobernador se convertía, su influencia se acabaría. Así que se les opuso ferozmente, intentando apartar de la fe al procónsul. Fue el momento de la metamorfosis. Saulo se llenó del Espíritu Santo. Aquí se le empieza a llamar Pablo en los escritos, pues era su nombre romano. No usó argumentos suaves. Clavó los ojos en el mago y desató una sentencia terrible. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿no dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pablo levantó la mano, no para bendecir, sino para juzgar. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. El efecto fue instantáneo. Cayeron sobre el mago oscuridad y tinieblas. El hombre que presumía de ver el futuro, ahora andaba a tientas buscando a alguien que le diera la mano para guiarlo. El procónsul Sergio Paulo, al ver lo ocurrido, quedó atónito y creyó, aunque no solo por el milagro, sino también por la doctrina. El abandono. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, en el continente, la actual Turquía. Pero allí sufrieron la primera baja. Juan Marcos, quizás asustado por los peligros o por el cambio de liderazgo, se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pablo no se lo perdonaría fácilmente. Sin embargo, ellos siguieron adelante, adentrándose en las peligrosas montañas del Tauro hasta llegar a otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Los jefes de la sinagoga, viendo a forasteros educados, les invitaron a hablar: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó. Hizo una señal con la mano pidiendo silencio. Estaba a punto de pronunciar su primer gran discurso registrado en tierras paganas. Pablo se puso en pie en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. El silencio se hizo en la sala. Con un gesto de mano pidió atención y comenzó a tejer un tapiz histórico que atrapó a todos los presentes, judíos y temerosos de Dios, o sea, los gentiles que adoraban al Dios de Israel. Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad, comenzó. Pablo no improvisó. Trazó la línea roja de la salvación desde Egipto hasta el rey David. Y ahí, en el punto álgido de la historia real, introdujo el giro inesperado de la descendencia de David. Dios, según la promesa, ha sacado para Israel un Salvador, Jesús. No ocultó la tragedia. Les contó cómo los habitantes de Jerusalén y sus jefes, al no reconocerlo, cumplieron las profecías condenándolo. Aunque no encontraron causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Pero Pablo no se detuvo en la tumba. Su voz resonó con la fuerza de un testigo ocular, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. El argumento fue demoledor. Les recordó que David murió, fue enterrado y vio la corrupción, se pudrió. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio la corrupción. Sabed, pues, que a través de éste se os anuncia el perdón de los pecados. La ley de Moisés no pudo justificaros, pero en este, todo el que cree es justificado.
Al terminar y salir de la sinagoga, el impacto fue tal que la gente no quería que se fueran. «Habladnos de esto el próximo sábado», les rogaban. La semana pasó lenta. El rumor corrió por los mercados, las plazas y las casas. ¿Quiénes eran estos hombres que ofrecían una libertad que la ley de Moisés no podía dar? Llegó el siguiente sábado. Y ocurrió lo inaudito, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. La sinagoga se desbordó. Había judíos, prosélitos, paganos, curiosos, una marea humana. Pero al ver aquel gentío, los judíos ortodoxos se llenaron de envidia. No soportaban ver cómo dos forasteros tenían más convocatoria que siglos de tradición. Empezaron a contradecir a Pablo con insultos y blasfemias. Pablo y Bernabé no se amedrentaron. Al ver el rechazo visceral de sus propios hermanos de raza, tomaron la decisión estratégica más importante de su ministerio. Con valentía, declararon: «Era necesario anunciaros a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad, nos volvemos a los gentiles». La frase cayó como un trueno. Para los judíos era un escándalo, para los gentiles fue música celestial. Los paganos, al oír esto, se alegraron y glorificaban la palabra del Señor. Entendieron que la puerta estaba abierta para ellos sin necesidad de convertirse culturalmente en judíos. Creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región como un incendio en la estepa. Pero los judíos jugaron sucio. Incitaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los prohombres de la ciudad. Usaron la influencia política para desatar una persecución contra Pablo y Bernabé. Lograron expulsarlos de su territorio. Fue un final amargo y abrupto. Pero Pablo y Bernabé realizaron un gesto profético de juicio final. Sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, como diciendo: «No llevamos nada vuestro, ni siquiera la tierra de vuestras sandalias, la responsabilidad es vuestra». Y se marcharon a Iconio. Cualquiera pensaría que se fueron derrotados, tristes y deprimidos. Pero el texto dice todo lo contrario, algo que desafía la psicología humana. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. La misión no se detenía. Iconio sería la siguiente parada, y allí la violencia iba a escalar un peldaño más. La ciudad partida y los dioses equivocados. Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, una ciudad comercial vibrante. Siguiendo su estrategia habitual, entraron en la sinagoga. Hablaron con tal fuerza y claridad que una gran multitud de judíos y griegos creyó, pero el patrón se repitió. Los judíos que no creyeron envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, esta vez los apóstoles no se marcharon enseguida. Se detuvieron allí bastante tiempo. Decidieron plantar cara a la oposición hablando con valentía del Señor. Y Dios respaldaba su audacia, concedía que se realizaran signos y prodigios por sus manos. La situación en Iconio se volvió insostenible. La ciudad se fracturó literalmente por la mitad. La población de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Era una guerra fría espiritual en cada calle y mercado. Finalmente, la tensión estalló. Los gentiles y los judíos, con sus jefes, planearon un ataque coordinado. Querían maltratarlos y apedrearlos. Pero Pablo y Bernabé, con una red de inteligencia eficaz, se enteraron a tiempo. Huyeron hacia la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe. Listra era diferente, más rural, más supersticiosa, menos influenciada por la teología judía y más por la mitología griega. Allí, sentado en el suelo, había un hombre tullido de pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había andado. Este hombre escuchaba hablar a Pablo. Pablo, deteniendo su discurso, fijó la mirada en él. Vio algo en los ojos del tullido que los demás ignoraban. Vio que tenía fe para ser salvado. No hubo rituales. Pablo alzó la voz en medio de la plaza. «Ponte derecho sobre tus pies». El hombre dio un salto y echó a andar. La multitud vio lo que Pablo había hecho, pero su interpretación del milagro fue desastrosa. No alabaron al Dios de Israel, recurrieron a sus viejos mitos. Levantaron la voz, gritando en lengua licaónica, un dialecto que quizás Pablo y Bernabé no entendían al principio. Dioses con figura humana han bajado a visitarnos. La confusión fue total.
A Bernabé, quizás por su porte majestuoso y silencioso, lo llamaban Zeus, el padre de los dioses. A Pablo, como era el que llevaba la voz cantante y hablaba sin parar, lo llamaban Hermes, el mensajero de los dioses. La histeria colectiva se apoderó de Listra. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, se unió a la fiesta. Trajo toros y guirnaldas a las puertas. La intención era clara y aterradora para un monoteísta. Querían ofrecerles un sacrificio. Pablo y Bernabé, al principio ajenos a lo que se tramaba debido a la barrera del idioma, de pronto se dieron cuenta de que estaban a punto de ser adorados. Vieron los cuchillos, los animales y el altar improvisado. La reacción de los apóstoles fue de horror absoluto. Se rasgaron las vestiduras. Se lanzaron en medio del gentío, no para recibir aplausos, sino para detener una blasfemia, gritando desesperados para frenar la locura. «¡Hombres, qué hacéis!», gritaban, intentando imponer cordura en medio del éxtasis pagano. En medio del griterío y el mugido de los toros asustados, Pablo y Bernabé lograron hacerse oír. Estaban sudando, cubiertos de polvo, desesperados por frenar aquella abominación teológica. «¡Hombres, ¿por qué hacéis esto?», gritó Pablo con la voz quebrada. «Nosotros también somos hombres mortales, igual que vosotros». Les explicaron a gritos que no eran Hermes ni Zeus, que venían precisamente para que dejaran esos dioses vanos y se volvieran al Dios vivo, el arquitecto del cielo, la tierra y el mar. Él no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, argumentó Pablo apelando a la naturaleza. Dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. A duras penas, con estas palabras, lograron impedir que la gente les ofreciera sacrificio. La multitud bajó los cuchillos, decepcionada y confusa. La adrenalina de la adoración se disipó, dejando un vacío peligroso, y en ese momento de vulnerabilidad llegaron los lobos. Judíos venidos de Antioquía y de Iconio aparecieron en escena. Habían recorrido más de 150 kilómetros solo por odio, rastreando a los apóstoles como presas. Encontraron a una multitud confundida y manipularon la situación con maestría. Convencieron a la gente de que Pablo no era un dios, sino un farsante peligroso, y la misma masa que horas antes quería coronarlo con guirnaldas, ahora quería su sangre. No hubo juicio. Apedrearon a Pablo. Esta vez no escapó. Las piedras volaron y golpearon su cuerpo una y otra vez, hasta que cayó inconsciente, sangrando y roto. La furia fue tal que, creyéndolo muerto, lo ataron y lo arrastraron fuera de la ciudad, tirándolo en el vertedero como si fuera un perro sarnoso. La plaza quedó en silencio. Los agresores se fueron, satisfechos. El problema había sido eliminado. Pero los discípulos de Listra, los nuevos convertidos, no huyeron. Con el corazón en un puño, fueron al lugar donde yacía el cuerpo de su maestro y formaron un círculo alrededor de él. Quizás oraban, quizás lloraban. Y entonces ocurrió lo imposible. En medio del círculo, el cuerpo destrozado se movió. Pablo abrió los ojos, se sacudió el polvo y la sangre seca y, ante la mirada atónita de todos, se levantó. Cualquier hombre sensato habría huido en dirección contraria, pero Pablo no era sensato, era un soldado de Cristo. En un acto de valentía suicida, entró de nuevo en la ciudad. Volvió al lugar donde lo habían matado, demostrando que su Dios era más fuerte que sus piedras. Al día siguiente, con el cuerpo magullado pero el espíritu intacto, salió con Bernabé hacia Derbe. El camino de las cicatrices. En Derbe anunciaron la buena noticia y ganaron bastantes discípulos. Podrían haber seguido hacia el este, hacia Tarso, y descansar en casa. Era el camino fácil y lógico, pero decidieron volver atrás. Regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe con un mensaje que Pablo ahora llevaba escrito en su propia piel. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pero no solo daban ánimos, crearon estructura. No querían dejar grupos de fans desorganizados, sino iglesias sólidas. En cada iglesia designaron presbíteros, oraron con ayunos y los encomendaron al Señor.
el final de la Odisea, atravesaron Pisidia, Panfilia, hablaron en Perge y bajaron al puerto de Atalía. Allí tomaron un barco rumbo a casa, Antioquía de Siria, el lugar donde todo había empezado. Al llegar, reunieron a la iglesia. La sala estaba a rebosar. Pablo y Bernabé, agotados pero victoriosos, contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero la noticia bomba, la que hizo vibrar las paredes, fue una sola. Dios ha abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos, recuperando fuerzas. Parecía el final feliz de la primera temporada. Pero en Jerusalén, los guardianes de la tradición estaban afilando sus pergaminos. Se avecinaba la mayor crisis teológica de la historia de la Iglesia. ¿Tenían los cristianos que hacerse judíos para salvarse? El yugo, el silencio y la carta de la libertad. La paz en Antioquía duró poco. Mientras la comunidad celebraba la entrada masiva de los gentiles, bajaron unos de Judea con rostros serios y pergaminos bajo el brazo. No venían a aprender, venían a corregir. Entraron en la asamblea y lanzaron una bomba teológica que amenazaba con dinamitar todo el trabajo de Pablo. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis salvaros. La frase cayó como plomo. No decían que fuera mejor o más piadoso. Decían que sin el corte en la carne, la fe en Cristo era inútil. Pablo y Bernabé saltaron como resortes. Se produjo una agitación y discusión no pequeña. Pablo, que había visto el poder de Dios en los paganos sin necesidad de bisturí, defendió la libertad con uñas y dientes. Pero el desacuerdo era total. Para evitar un cisma irrevocable, la Iglesia decidió enviar el problema a la central. Pablo, Bernabé y algunos otros subieron a Jerusalén para consultar a los apóstoles y presbíteros. El primer concilio de la historia. Llegaron a la ciudad santa. Fueron recibidos por la Iglesia, pero pronto se formaron las trincheras. Algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron tajantemente: es necesario circuncidarlos y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. La discusión fue larga y acalorada. Había mucho en juego. Si ganaban los fariseos, el cristianismo sería solo una rama estricta del judaísmo, imposible para el resto del mundo. Entonces, Pedro se levantó. El viejo pescador, la roca, el que había abierto la puerta a Cornelio, pidió la palabra. La sala enmudeció. Hermanos, dijo con autoridad, vosotros sabéis que Dios me eligió para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra. Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y lanzó el desafío final a los legalistas: ¿por qué tentáis a Dios queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Pedro definió la nueva doctrina con una claridad cristalina: creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. El silencio y la sentencia. Toda la asamblea guardó silencio. En esa calma, Bernabé y Pablo contaron los signos y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles. La evidencia era abrumadora. Cuando terminaron, tomó la palabra Santiago. Él era el hermano del Señor, el líder de la comunidad judio-cristiana, respetado por los más conservadores. Si alguien podía vetar la libertad, era él. Pero Santiago citó a los profetas para confirmar que la restauración de la tienda de David incluía a todas las naciones. Su sentencia fue histórica: por esto, juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios. No habría circuncisión. No habría ley de Moisés completa. Solo puso 4 condiciones mínimas para facilitar la convivencia social entre judíos y cristianos: abstenerse de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. La Carta Magna. Decidieron ponerlo por escrito. Eligieron a 2 hombres de peso, Judas Barsabás y Silas, para acompañar a Pablo y Bernabé de vuelta a Antioquía con la carta oficial. La carta empezaba con un saludo fraternal y una desautorización de los agitadores: hemos sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han turbado con sus palabras. Y culminaba con una frase que sellaba la autoridad divina del acuerdo: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Regresaron a Antioquía, reunieron a la multitud y entregaron la carta. Al leerla,
se llenaron de alegría por el consuelo que contenía. La libertad había ganado. Los gentiles eran ciudadanos de pleno derecho del reino sin necesidad de hacerse judíos. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando. Parecía que el equipo perfecto duraría para siempre. Pero una vieja herida personal estaba a punto de abrirse, provocando una ruptura dolorosa entre los dos gigantes de la misión. El camino de las cicatrices. En Derbe anunciaron la buena noticia y ganaron bastantes discípulos. Podrían haber seguido hacia el este, hacia Tarso, y descansar en casa. Era el camino fácil y lógico, pero decidieron volver atrás. Regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe con un mensaje que Pablo ahora llevaba escrito en su propia piel. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pero no solo daban ánimos, crearon estructura. No querían dejar grupos de fans desorganizados, sino iglesias sólidas. En cada iglesia designaron presbíteros, oraron con ayunos y los encomendaron al Señor. El final de la Odisea, atravesaron Pisidia, Panfilia, hablaron en Perge y bajaron al puerto de Atalía. Allí tomaron un barco rumbo a casa, Antioquía de Siria, el lugar donde todo había empezado. Al llegar, reunieron a la iglesia. La sala estaba a rebosar. Pablo y Bernabé, agotados pero victoriosos, contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero la noticia bomba, la que hizo vibrar las paredes, fue una sola. Dios ha abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos, recuperando fuerzas. Parecía el final feliz de la primera temporada. Pero en Jerusalén, los guardianes de la tradición estaban afilando sus pergaminos. Se avecinaba la mayor crisis teológica de la historia de la Iglesia. ¿Tenían los cristianos que hacerse judíos para salvarse? El yugo, el silencio y la carta de la libertad. La paz en Antioquía duró poco. Mientras la comunidad celebraba la entrada masiva de los gentiles, bajaron unos de Judea con rostros serios y pergaminos bajo el brazo. No venían a aprender, venían a corregir. Entraron en la asamblea y lanzaron una bomba teológica que amenazaba con dinamitar todo el trabajo de Pablo. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis salvaros. La frase cayó como plomo. No decían que fuera mejor o más piadoso. Decían que sin el corte en la carne, la fe en Cristo era inútil. Pablo y Bernabé saltaron como resortes. Se produjo una agitación y discusión no pequeña. Pablo, que había visto el poder de Dios en los paganos sin necesidad de bisturí, defendió la libertad con uñas y dientes. Pero el desacuerdo era total. Para evitar un cisma irrevocable, la iglesia decidió enviar el problema a la central. Pablo, Bernabé y algunos otros subieron a Jerusalén para consultar a los apóstoles y presbíteros. El primer concilio de la historia. Llegaron a la ciudad santa. Fueron recibidos por la iglesia, pero pronto se formaron las trincheras. Algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron tajantemente: es necesario circuncidarlos y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. La discusión fue larga y acalorada. Había mucho en juego. Si ganaban los fariseos, el cristianismo sería solo una rama estricta del judaísmo, imposible para el resto del mundo. Entonces, Pedro se levantó. El viejo pescador, la roca, el que había abierto la puerta a Cornelio, pidió la palabra. La sala enmudeció. Hermanos, dijo con autoridad, vosotros sabéis que Dios me eligió para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra. Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y lanzó el desafío final a los legalistas: ¿por qué tentáis a Dios queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Pedro definió la nueva doctrina con una claridad cristalina: creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. El silencio y la sentencia. Toda la asamblea guardó silencio. En esa calma, Bernabé y Pablo contaron los signos y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles. La evidencia era abrumadora. Cuando terminaron, tomó la palabra Santiago. Él era el hermano del Señor, el líder de la comunidad judio-cristiana, respetado por los más conservadores. Si alguien podía vetar la libertad, era él.
Pero Santiago citó a los profetas para confirmar que la restauración de la tienda de David incluía a todas las naciones. Su sentencia fue histórica. Por esto, juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios. No habría circuncisión. No habría ley de Moisés completa. Solo puso 4 condiciones mínimas para facilitar la convivencia social entre judíos y cristianos: abstenerse de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. La Carta Magna. Decidieron ponerlo por escrito. Eligieron a 2 hombres de peso, Judas Barsabás y Silas, para acompañar a Pablo y Bernabé de vuelta a Antioquía con la carta oficial. La carta empezaba con un saludo fraternal y una desautorización de los agitadores. Hemos sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han turbado con sus palabras. Y culminaba con una frase que sellaba la autoridad divina del acuerdo: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Regresaron a Antioquía, reunieron a la multitud y entregaron la carta. Al leerla, se llenaron de alegría por el consuelo que contenía. La libertad había ganado. Los gentiles eran ciudadanos de pleno derecho del reino sin necesidad de hacerse judíos. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando. Parecía que el equipo perfecto duraría para siempre. Pero una vieja herida personal estaba a punto de abrirse, provocando una ruptura dolorosa entre los 2 gigantes de la misión. Pasaron algunos días en Antioquía. La calma parecía reinar, pero Pablo, hombre de acción, sentía la urgencia de volver al camino. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, le propuso a Bernabé. Bernabé, fiel a su carácter bondadoso, estuvo de acuerdo, pero puso una condición: llevaremos con nosotros también a Juan, llamado Marcos. Ahí se detuvo todo. Pablo no olvidaba. Marcos los había abandonado en Panfilia, desertando de la obra en medio del peligro. Para Pablo, la misión era una guerra, y no admitía soldados que huían de la trinchera. No es justo llevar a quien nos abandonó, insistió Pablo con firmeza. La tensión subió rápidamente. 2 hombres santos, llenos del Espíritu, chocaron frontalmente. El texto bíblico no lo suaviza. Se produjo una violenta discusión. El equipo de ensueño se rompió. No pudieron llegar a un acuerdo. Bernabé, el hijo de la consolación, tomó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, desapareciendo de la narrativa de los hechos, para seguir su propia misión. Pablo, pragmático y decidido, eligió a Silas, un profeta probado y ciudadano romano. Encomendados por los hermanos a la gracia de Dios, partieron por tierra hacia Siria y Cilicia. De un equipo roto, Dios acababa de crear 2 ejércitos misioneros. Pablo y Silas llegaron a Derbe y a Listra, la ciudad donde Pablo había sido apedreado. Allí vivía un discípulo joven llamado Timoteo. Era un caso especial. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Tenía una reputación intachable entre los hermanos. Pablo vio en él el futuro. Quiso que se fuera con él. Pero había un problema táctico. Todos los judíos de la zona sabían que su padre era griego y que Timoteo no estaba circuncidado. Aunque el concilio de Jerusalén había dicho que no era necesario para la salvación, Pablo sabía que un incircunciso no sería escuchado en las sinagogas. Así que Pablo, el gran defensor de la libertad frente a la ley, hizo una maniobra estratégica maestra. Tomó a Timoteo y lo circuncidó, no por dogma, sino por misión. Sacrificó un derecho para ganar audiencia. Con el equipo completo, Pablo, Silas y el joven Timoteo, iban por las ciudades entregando las decisiones tomadas por los apóstoles en Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día. El plan de Pablo era lógico: avanzar hacia el oeste, hacia la provincia de Asia. Pero ocurrió algo extraño. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Confundidos, intentaron ir hacia el norte, hacia Bitinia. Pero de nuevo, el bloqueo sobrenatural. El Espíritu de Jesús no se lo consintió. Era frustrante. Todas las puertas lógicas se cerraban. El Espíritu los estaba empujando por un pasillo estrecho hacia el noroeste, sin dejarlos detenerse, hasta que se les acabó la tierra. Llegaron a Tróade, frente al mar Egeo. Allí se detuvieron, mirando al horizonte, sin saber qué paso dar. Esa noche, la respuesta llegó en sueños. Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Macedonia no era Asia, era Europa. Al despertar, Pablo no vaciló.
Interpretó que Dios los llamaba a evangelizar aquel continente. Inmediatamente buscaron pasaje para salir hacia Macedonia. Y aquí, en el puerto de Tróade, ocurre un cambio sutil pero fascinante en el texto. El narrador deja de decir ellos y empieza a decir nosotros. El propio Lucas, el médico y autor del libro, se ha unido a la expedición. El cuarteto estaba listo. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Zarparon rumbo a Samotracia y luego a Neápolis. De ahí subieron a Filipos, colonia romana y ciudad principal del distrito. Iban a pisar suelo europeo. No sabían que la primera conversión en el nuevo continente no sería un hombre poderoso, sino una mujer de negocios con el corazón abierto. Filipos era una pequeña Roma en miniatura, una colonia militar orgullosa de su ciudadanía. Pablo y su equipo buscaron la sinagoga el sábado, pero no la encontraron. Al parecer no había suficientes hombres judíos para formarla. Salieron fuera de las puertas junto al río, donde suponían que habría un lugar de oración. Allí encontraron solo mujeres. Entre ellas destacaba Lidia, una empresaria de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura. Era una mujer poderosa y temerosa de Dios. Mientras Pablo hablaba, ocurrió un milagro silencioso. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que Pablo decía. No hubo terremotos ni rayos, solo una apertura interior. Lidia y toda su casa se bautizaron, y entonces, con una firmeza que no admitía negativa, les dijo: si juzgáis que soy fiel al Señor, entrad y quedaos en mi casa, y los obligó a quedarse. La iglesia en Europa nació en el salón de una mujer de negocios. Pero la paz duró poco. Mientras iban a la oración, les salió al paso una muchacha esclava que tenía un espíritu pitónico, de adivinación. Era una mina de oro viviente para sus amos, pues ganaba mucho dinero adivinando el futuro a los supersticiosos. La chica comenzó a seguirlos, gritando a pleno pulmón detrás de Pablo y los suyos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian un camino de salvación. Decía la verdad, pero era una publicidad demoníaca, molesta y constante. Lo hizo durante muchos días. Pablo, harto y cansado, se volvió. No miró a la chica, sino a la entidad que la habitaba. Te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Fue instantáneo. El espíritu salió en aquel mismo momento. La chica quedó libre, pero también quedó inútil económicamente. Sus amos vieron que, con el demonio, se había esfumado también la esperanza de su negocio. La venganza de los dueños fue furiosa. No acusaron a Pablo de exorcismo, sino de subversión política. Arrastraron a Pablo y a Silas ante los magistrados en la plaza pública. Estos hombres alborotan nuestra ciudad, mintieron. Son judíos y predican costumbres que a nosotros, que somos romanos, no nos es lícito aceptar. Tocaron la fibra nacionalista. La multitud se amotinó contra ellos. Los magistrados, sin juicio justo, les arrancaron los vestidos y mandaron que los azotaran con varas. Después de molerlos a golpes, los echaron a la cárcel. El carcelero recibió una orden estricta: custodiarlos con máxima seguridad. Él, cumpliendo su deber, los metió en el calabozo más profundo y oscuro, y para asegurarse, les sujetó los pies en el cepo. Era medianoche. La oscuridad del calabozo era total. Pablo y Silas, con las espaldas en carne viva y los pies doloridos en el cepo, no lloraban ni maldecían. Hicieron lo impensable, oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos los escuchaban, atónitos. ¿Quién canta en el infierno? Y entonces Dios hizo los coros. De repente se produjo un terremoto violento. Los cimientos de la cárcel temblaron. No fue un sismo destructivo, fue un sismo libertador. Al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. El carcelero se despertó. Al ver las puertas de la cárcel abiertas, asumió lo peor. Los presos habían huido. Como oficial romano, sabía que pagaría la fuga con su vida. Desenvainó la espada. Iba a suicidarse allí mismo para salvar su honor. Pero una voz fuerte rugió desde la oscuridad del calabozo: no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió antorchas, entró temblando y se echó a los pies de Pablo y Silas. Aquellos hombres podían haber escapado, pero se quedaron para salvarle la vida a él, su verdugo. Los sacó fuera y les hizo la pregunta más importante que un ser humano puede formular: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? La respuesta de Pablo fue breve, pero resonaría por los siglos: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes. El agua limpió la sangre y el agua del bautismo limpió el alma. Se bautizó él con todos los suyos. Luego los subió a su casa, les puso la mesa y se alegró con toda su familia de haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados, asustados quizás por el terremoto, enviaron a los alguaciles a decir: suelta a esos hombres. Pero Pablo, conociendo sus derechos, no iba a irse por la puerta de atrás. Tenía una última lección de ciudadanía romana que darles. El sol salió sobre la cárcel de Filipos. Los magistrados, queriendo cerrar el incidente discretamente y quizás asustados por el terremoto nocturno, enviaron a los alguaciles con una orden simple: suelta a esos hombres. El carcelero, ahora un hermano en la fe, corrió a darle la buena noticia a Pablo.
Los magistrados han enviado orden de que os suelte. Así que salid ahora y marchaos en paz. Pero Pablo no se movió. Su espalda estaba llena de heridas, pero su dignidad estaba intacta. Sabía que si se iban en secreto, la comunidad cristiana quedaría marcada como un grupo de criminales fugitivos. Necesitaba limpiar el nombre de la iglesia. Miró a los alguaciles y soltó una bomba legal. Nos han azotado públicamente sin habernos juzgado, a nosotros, que somos ciudadanos romanos, y nos han metido en la cárcel. ¿Y ahora nos echan a escondidas? Ni hablar. Que vengan ellos en persona a sacarnos. Los alguaciles palidecieron. Azotar a un ciudadano romano sin juicio era un delito grave, castigado severamente por la ley imperial, la lex porcia. Los magistrados, los dueños de la ciudad, de repente se vieron en peligro de muerte si Pablo los denunciaba al emperador. El miedo cambió de bando. Los magistrados vinieron en persona, tragándose su orgullo. Les rogaron que salieran y les pidieron por favor que abandonaran la ciudad, temiendo una revuelta o una denuncia. Pablo y Silas salieron con la cabeza alta. Fueron a casa de Lidia, consolaron a los hermanos y partieron como vencedores morales. El equipo viajó por la Vía Egnatia, la autopista del Imperio, pasando por Anfípolis y Apolonia hasta llegar a Tesalónica. Era una metrópolis, capital de Macedonia, un centro comercial bullicioso y estratégico. Allí había una sinagoga de los judíos. Pablo, como era su costumbre, entró a debatir con ellos. Durante 3 sábados discutió basándose en las Escrituras. Su argumento era preciso, explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Este Jesús que yo os anuncio, concluía, es el Mesías. El mensaje caló hondo. Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Pero el gran éxito vino de otro lado. Una gran multitud de griegos que adoraban a Dios y no pocas mujeres principales de la alta sociedad se convirtieron. La iglesia de Tesalónica nacía con fuerza y prestigio. Pero el éxito siempre despierta a la bestia de la envidia. Los judíos que no creían, viendo perder su influencia, decidieron jugar sucio. No usaron teológicos, usaron la violencia callejera. Reclutaron a unos tipos de la peor calaña que vagaban por la plaza, formaron una turba y alborotaron la ciudad. Era un linchamiento organizado. Asaltaron la casa de Jasón, el anfitrión de Pablo, buscando a los misioneros para sacarlos y entregarlos al populacho. Al no encontrar a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. El grito de la turba ante los jueces definió para siempre el impacto del cristianismo primitivo. No nos acusaron de herejes religiosos, sino de anarquistas globales. Estos que han revolucionado el mundo entero se han presentado también aquí. Gritaron. Y Jasón los ha hospedado. La acusación subió de nivel. Ya no era un asunto judío, era alta traición contra Roma. Todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír otro rey, el pueblo y los magistrados se alarmaron. En el Imperio Romano, eso era sedición, pena de muerte. La situación era gravísima. Jasón estaba a punto de ser ejecutado por hospedar a rebeldes. Sin embargo, los magistrados optaron por una solución económica para evitar un baño de sangre inmediato. Exigieron una fianza a Jasón y a los demás. Jasón pagó el dinero, garantizando que Pablo se iría y no volvería a causar problemas. Los soltaron. La estancia en Tesalónica se había vuelto imposible. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hacia Berea. Llegaron a Berea y, fieles a su estilo, entraron en la sinagoga. Pero aquí encontraron algo diferente. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. No rechazaron el mensaje ni lo aceptaron ciegamente. Recibieron la palabra con gran interés, pero hacían algo extraordinario. Examinaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. El resultado del estudio honesto fue la fe. Muchos de ellos creyeron, y también mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Parecía el refugio perfecto. Pero los enemigos de Tesalónica tenían el oído fino. Se enteraron de que Pablo estaba predicando en Berea y vinieron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. La persecución se había vuelto interestatal. Los hermanos actuaron rápido. Hicieron salir inmediatamente a Pablo hasta la costa,
mientras que Silas y Timoteo se quedaron allí para cuidar a los nuevos creyentes. Los que conducían a Pablo lo llevaron muy lejos, hacia el sur, hacia el centro intelectual del universo antiguo. Pablo estaba a punto de entrar, solo, en la ciudad de los filósofos, los templos y los ídolos. Pablo se quedó solo en Atenas, esperando a Silas y Timoteo. Atenas ya no era la potencia militar de antaño, pero seguía siendo el cerebro de la humanidad, la ciudad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin embargo, para Pablo, caminar por sus calles no fue una visita turística, sino una tortura espiritual. Su espíritu se consumía de indignación al ver la ciudad llena de ídolos. Era un bosque de mármol. Había estatuas en cada esquina, en cada pórtico, en cada templo. Se decía que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Para un judío estricto como Pablo, aquello era el infierno visual. No se quedó callado. Discutía en la sinagoga con los judíos y, todos los días, bajaba al ágora, la plaza pública, para hablar con quien se cruzara. Allí, bajo la sombra de la Acrópolis, se topó con la élite intelectual, filósofos epicúreos, que buscaban el placer y creían que los dioses no intervenían, y estoicos, que creían en la lógica, el destino y el deber. Pablo les hablaba de Jesús y de la resurrección. Pero el concepto era tan ajeno a la mente griega que se produjo un malentendido cómico y despectivo. ¿Qué querrá decir este charlatán?, decían unos, usando la palabra griega espermologos, un pájaro que picotea semillas, es decir, un tipo que repite ideas sueltas sin base. Otros, más serios, malinterpretaron su teología, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Pensaban que Jesús y resurrección, Anastasis, eran una pareja de dioses nuevos, un dios y una diosa. La curiosidad pudo más que el desprecio. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago. No era una plaza cualquiera, era la colina de Ares, el antiguo Tribunal Supremo de Atenas donde se juzgaban los asuntos religiosos y criminales. Allí, rodeado por los jueces y los pensadores más agudos del imperio, le dieron la palabra con una cortesía fría. ¿Podemos saber qué es esa nueva enseñanza que expones? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué es esto. Pablo se puso de pie en medio del Areópago. Sabía que no podía citar a Moisés ni a Isaías, esa gente no conocía la Biblia. Tenía que usar su propia cultura para desarmarlos. Atenienses, comenzó con elegancia, veo que sois en todo extremadamente religiosos. Era un halago y una trampa. Al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba escrito, al Dios desconocido. Pablo señaló ese vacío en su panteón y lo llenó de golpe, pues eso que veneráis sin conocer, es lo que yo os anuncio. Pablo desmanteló la religión griega punto por punto. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas. Miró hacia los magníficos templos de la Acrópolis que se alzaban sobre ellos y los declaró insuficientes. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Les explicó que Dios había creado a todas las naciones de un solo hombre para que habitaran la tierra y buscaran a Dios, aunque fuera a tientas, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Y entonces citó a sus propios poetas, validando su verdad, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque también somos linaje suyo. La conclusión lógica fue aplastante, siendo, pues, linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, obra del arte y de la imaginación humana. Si nosotros estamos vivos y pensamos, ¿cómo puede nuestro Creador ser una estatua inerte? El discurso era impecable. Los filósofos escuchaban atentos. Pero entonces, Pablo giró hacia el final, hacia la advertencia urgente, Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes se conviertan. ¿Por qué? Porque ha fijado un día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, y ha dado a todos la garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la palabra resurrección de muertos, el hechizo se rompió. Para un griego, el cuerpo era una cárcel del alma, la muerte era la liberación. Volver al cuerpo era absurdo, repugnante. Unos se echaron a reír, burlándose abiertamente. Otros, más diplomáticos, dijeron: te oiremos hablar de esto otra vez.
Pablo salió de en medio de ellos. No hubo disturbios, ni piedras, ni conversiones masivas. Parecía un fracaso comparado con otras ciudades. La frialdad intelectual fue un muro más duro que la cárcel. Pero no se fue con las manos vacías. Algunos hombres se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio Areopagita, un miembro del mismísimo tribunal, un trofeo de la gracia en la élite, y una mujer llamada Dámaris. Pablo dejó Atenas, la ciudad de la mente, y se dirigió a Corinto, la ciudad del cuerpo, del comercio y del vicio. Allí, el apóstol intelectual tendría que convertirse en un trabajador manual para sobrevivir. Pablo llegó a Corinto, el puerto más bullicioso y depravado de Grecia. Una ciudad de dos mares, llena de marineros, dinero y templos dedicados al placer. Allí, entre el caos del mercado, encontró a un matrimonio judío que acababa de llegar de Italia, Aquila y su mujer Priscila. No estaban allí por turismo. Habían sido expulsados de Roma por un decreto del emperador Claudio, que había ordenado salir de la capital a todos los judíos debido a disturbios causados por un tal Cresto, según historiadores romanos. Pablo conectó con ellos al instante, no solo por la fe, sino por las manos. Como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El gran teólogo se sentó en el suelo, aguja en mano, a coser cuero y pelo de cabra. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Entre costura y costura, se forjó una amistad que duraría toda la vida. Cada sábado, Pablo iba a la sinagoga e intentaba persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron por fin de Macedonia trayendo fondos, Pablo pudo dejar el trabajo manual y dedicarse enteramente a la predicación. Pero la historia se repitió. Los judíos se opusieron y blasfemaron. Pablo, agotado de la resistencia obstinada, realizó un gesto teatral y definitivo. Se sacudió los vestidos ante ellos. «Vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas», sentenció. «Yo soy inocente. Desde ahora me iré a los gentiles». Y no se fue muy lejos. Se mudó a la casa de al lado. Entró en casa de un tal Ticio Justo, un temeroso de Dios cuya casa estaba contigua a la sinagoga. La tensión era palpable, la nueva iglesia cristiana compartía pared con la sinagoga judía. Y para colmo, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. La comunidad crecía, pero el peligro también. Pablo tenía miedo. Corinto era violenta. Entonces, el Señor le habló de noche en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo un pueblo numeroso en esta ciudad». Pablo se tranquilizó y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra. Pero cuando Galión, hermano del filósofo Séneca, fue nombrado procónsul de Acaya, los judíos iniciaron una maniobra legal coordinada. Se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Este induce a la gente a dar culto a Dios de un modo contrario a la ley, acusaron. Pablo estaba a punto de abrir la boca para defenderse, pero Galión lo interrumpió. El gobernador romano estaba aburrido de las disputas teológicas judías. «Judíos», dijo con desdén, «si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razonable que os escuchara. Pero tratándose de discusiones sobre palabras, nombres y vuestra propia ley, allá vosotros». Y soltó la sentencia que dio estatus legal al cristianismo al considerarlo un asunto interno judío y no una amenaza romana. «Yo no quiero ser juez de esos asuntos». Y ordenó a los lictores que los despejaran del tribunal. La multitud, viendo que el gobernador despreciaba a los acusadores judíos, se volvió contra ellos. Agarraron a Sóstenes, el nuevo jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza allí mismo, delante del tribunal. A Galión no se le movió un pelo. No se le daba nada de aquello. Mientras no hubiera muertos romanos, le daba igual quién pegaba a quién. Pablo, tras haberse quedado aún bastantes días, se despidió de los hermanos. Se embarcó hacia Siria, llevándose con él a Priscila y a Aquila. Antes de zarpar, en el puerto de Cencres, se rapó la cabeza. Había hecho un voto y entregaba su cabello a Dios como señal de gratitud o petición. Hicieron escala en Efeso. Allí dejó a Priscila y a Aquila, prometiendo volver si Dios quiere. Zarpó hacia Cesarea, subió a saludar a la iglesia en Jerusalén, finalmente bajó a Antioquía.
El segundo viaje misionero había terminado. Había durado años, había cruzado un mar y había plantado la bandera en Europa. Pablo estaba agotado, pero el mundo seguía girando y en Éfeso estaba a punto de surgir un orador brillante que necesitaba unas clases particulares.